Compañeros, vamos a esperar unos segundos más. El maestro se está conectando, pero está teniendo unos problemas de conexión. No tardamos en empezar, por favor. Buenas tardes. Pues buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Vemos que ya está por aquí maestro conectado. Y bueno, pues vamos a dar inicio. Maestro, ya estamos listos. Buenas tardes a todos y cada uno de ustedes, de parte de la Barra de Profesionales en Derecho y Peritos en Ciencias Forenses, AC. Sean cordialmente bienvenidos a esta cápsula jurídica que el día de hoy hemos denominado el ejercicio correcto de una estrategia técnica y adecuada de las partes. Para ello nos acompaña ya nuestro expositor del día de hoy, el doctor Daniel Espinosa Ramírez, quien es juez de control aquí en la Ciudad de México y que se encuentra adscrito a la unidad 11 de allá de Santa Marta, Catitla, justicia especializada para mujeres. Y bueno, pues el día de hoy nos va a compartir este tema tan interesante que muchas veces, pues bueno, creo que es algo muy correcto lo que tenemos que hacer y que seguramente él ahondará sobre el mismo respecto a pues respecto precisamente a esta actividad que tenemos que desarrollar como partes técnicas. Maestro, bienvenido, buena tarde. Nos encontramos listos. Gracias, mi querido doctor. Gracias. Gracias por la espera. Les ofrezco una disculpa. No fue intencional. Intenté conectarme a través de una laptop, pero por estarla actualizando, se tardó casi 20 minutos. Y bueno, ya cuando tenía yo ya actualizado el sistema, no sabemos qué pasó con el internet, pero falló la entrada y pues tuve que conectarme a través de los datos
del teléfono celular. Pero aquí estamos, doctor, les ofrecemos una disculpa a todos los compañeros, trataremos de ser respetuosos con su tiempo, que de entrada no lo pudimos hacer por la demora ya, pero de verdad que es por causas ajenas a mi Claro que voluntad. sí, maestro. Gracias. No se preocupe. Muchas gracias, doctor. Pues esto lo hemos denominado una charla informal, que es la correcta estrategia de litigación de las partes técnicas. Solo vamos nosotros a señalar algo que seguramente ya conocen, pero haremos énfasis en aquello que es importante precisamente para tener una correcta litigación. Esta charla, que así la hemos denominado, es una plática completamente informal, la hemos diseñado para resaltar algunos aspectos que desde mi punto de vista considero muy importantes al momento de litigar, sea cualquier parte que representemos. Es decir, esta información que les pretendemos hacer llegar en esta tarde va dirigida a ministerios públicos, asesores jurídicos y defensores. No hay ningún tema en particular que tratar con ninguno, salvo los ejemplos que vamos a estar mencionando a lo largo de nuestra charla, donde unos serán aplicables para la fiscalía, otros para la defensa. Pero sin mayor preámbulo, me parece oportuno que ya empecemos. Trataremos de, en los 40, 50 minutos que nos restan de tiempo, dar esta plática, esta información que desde mi punto de vista, reitero, me parece muy oportuna, y los restantes 15, 20 minutos, si acaso media hora, estaremos dando oportunidad para las preguntas y respuestas, porque seguramente con lo que aquí señalemos van a haber muchas preguntas. Si me lo permite, doctor, será la estructura de nuestra charla. De esa manera, 40, 50 minutos de plática. No hay mucho que expresar, porque seguramente mucho de lo que vamos a señalar ya lo conocen, solo es recalcar algunos aspectos muy importantes. Y el restante tiempo, doctor, si le parece, damos oportunidad a las preguntas que, reitero, me parece que van a ser algunas preguntas, incluso pudiéramos, ¿verdad? Si tenemos la oportunidad y si es de interés de los compañeros que están presentes en esta tarde con nosotros, van a tener, considero, bastantes dudas. Doctor, si le parece, Adelante, podemos... adelante, maestro. Claro que sí, Gracias. sin problema. Muchas gracias, doctor. Bien, quiero señalar, voy a empezar nuestra plática de esta tarde hablando acerca del silogismo jurídico. Pero antes de que nosotros entendamos lo que es un silogismo jurídico, primero tenemos que entender qué es un silogismo. Toda estrategia de litigación debe de ceñirse a un silogismo jurídico. Seguramente esto ya lo conocen la gran mayoría de los que nos acompañan en esta tarde, pero puede ser que alguien desconozca por qué decimos que toda estrategia de litigación debe ceñirse a un silogismo jurídico. Vamos primero a señalar qué debemos de entender o qué significa un silogismo, después qué entendemos por un silogismo jurídico y posteriormente cómo lo vamos a aplicar en nuestra estrategia de litigación. Esto que nosotros vamos a mencionar o que estamos mencionando a partir de estos momentos es aplicable para cualquier audiencia de debate en donde principalmente se tenga que resolver alguna situación jurídica o de no resolverse ninguna situación jurídica, se tenga que analizar datos o en su caso medios de prueba. Incluso podemos señalar prueba, porque esto también es aplicable para la etapa de juicio oral, principalmente para la etapa de juicio oral, pero esto también lo podemos aplicar en cualquier audiencia. Más adelante vamos a señalar algunos ejemplos de por qué decimos que un silogismo jurídico es aplicable en una audiencia de debate y lo vamos a tratar de trasladar a la práctica. No pretendemos con esta charla llenarlos de conceptos jurídicos, de dar términos legales, no. Queremos nosotros transmitirles a ustedes lo que en la práctica
hemos aprendido y lo que consideramos les puede servir mucho en la práctica, en la praxis. De nada sirve que tengamos conocimiento de doctrina, de teoría, que mucho de ello puede llevarse a la práctica, pero si no tenemos la praxis adecuada para litigar, pues es claro que no vamos a tener una resolución favorable. Si nosotros nos apegamos a un silogismo jurídico, en cualquier audiencia de debate que tengamos, desde luego, teniendo el soporte de información oportuno, pues muy probablemente tendremos una resolución favorable. Les puedo augurar que tendrán una resolución en su favor cuando ustedes cumplan con el silogismo jurídico. Pero vámonos al concepto de silogismo. ¿Qué debemos de entender por silogismo? Un silogismo es un razonamiento que toma como base dos premisas para llegar a una conclusión. Eso es un silogismo. Es un razonamiento. Hacemos uso de esa razón, hacemos uso de la lógica. Y este término del silogismo deriva de la rama de la filosofía. Recordemos que el derecho tiene relación con diversas ramas de las ciencias sociales. Tiene relación con la filosofía, tiene relación con la lógica, tiene relación con la psicología, en fin, el derecho es una ciencia, para mí es una ciencia, que entendemos por ciencia aquella hipótesis que ha sido comprobada a través del método científico. Y para mí el derecho como ciencia, para mí el derecho es una ciencia y como tal tiene relación con distintas ramas de las ciencias sociales. La filosofía, dentro de ella, se encuentra el concepto de silogismo. El silogismo es un razonamiento. Siempre vamos a hacer uso de un razonamiento. Siempre vamos a poner en marcha nuestra lógica, nuestra razón, y trataremos de arribar a una conclusión si tomamos en consideración las premisas, en este caso dos premisas, que cuando menos forman parte de un silogismo. Repito, el silogismo es el razonamiento que se hace a partir de cuando menos dos premisas para arribar a una conclusión. Sumamos premisa A más premisa B o premisa 1 más la premisa 2 y en consecuencia tenemos una conclusión. Eso es un silogismo que deriva de la filosofía. Ahora, ¿qué es un silogismo jurídico? Pues es exactamente lo mismo, pero aplicado a las ciencias jurídicas, al derecho. Un silogismo jurídico se compone de un razonamiento que se efectúa de dos premisas, entendiéndose como una premisa mayor y la segunda como una premisa menor, para arribar a una conclusión. En suma, tenemos premisa mayor más premisa menor igual a una conclusión. Pero, de acuerdo al silogismo jurídico, se encuentra establecido qué parte debe de constituir la premisa mayor y qué debemos de entender por la premisa menor. En las ciencias jurídicas, el silogismo jurídico siempre se compondrá de la premisa mayor, que viene a ser la ley o las legislaciones aplicables, y la premisa menor será constituida o se constituirá por el hecho o la información que tenemos concretamente ya aplicado al sistema procesal penal acusatorio y oral dentro a la información que tenemos dentro de la carpeta de investigación. Es decir, lo que hayamos recabado. Cuando nosotros acudimos a una audiencia, cualquiera que sea, donde vamos a debatir, debemos de ir preparados con nuestro silogismo jurídico. Esto es conveniente. Hay muchas veces que las partes técnicas fracasan en su intento, fracasan en su litigación, porque desconocen completamente el silogismo jurídico y piensan que nada más por los argumentos en contra de, ahora sí, válganos la redundancia, de la contraparte, piensan que solamente por esa contraargumentación que tienen, pues van a obtener una resolución favorable. Esto es completamente erróneo. Existe en ocasiones cierta frustración de los que litigan porque consideran que solo con los argumentos que han eslabonado, piensan que con esto van a controvertir eficazmente el argumento contrario y obtendrán una resolución favorable. Esto es
esto es una falacia, a menos que el argumento contrario sea, no se encuentre soporte en un silogismo jurídico, y entonces sí nuestra contraargumentación refutará eficazmente la información errónea que tiene nuestra contraparte, quien es la primera que debate o que puede debatir posteriormente, pero que no controvierte eficazmente los argumentos de nosotros. Me voy a explicar. Siempre que se acuda a una audiencia de debate, debemos de llevar preparada la legislación aplicable, desde luego, para el caso que nos ocupa, y la información que constituye el hecho y que esto soporta la legislación. Esto es, nos presentamos teniendo en consideración nuestra premisa mayor, que es la ley, más teniendo en consideración nuestra premisa menor, que resulta ser el hecho o la información que nosotros hayamos recabado. Gran parte del fracaso de un litigante es precisamente porque no realiza gestiones para allegarse de la información oportuna para poder debatir, porque puede arribar a una audiencia de debate solamente con la premisa mayor, pero no con la premisa menor. Si no arriba con una premisa menor, con la premisa menor, a pesar de que conoce la ley y la expone, incluso la conoce, sabe cómo incorporar, cómo describir la ley, pero si no tiene la información que la soporte, pues es claro que no tendrá una resolución favorable, porque no está llevando a cabo una correcta forma de litigar. Para que nosotros obtengamos una resolución favorable, tenemos siempre que aplicar un silogismo jurídico. Premisa mayor más premisa menor. Esto es la ley más la información. Sabemos, como operadores de este sistema, del sistema procesal penal acusatorio y oral, de corte adversarial, que siempre hemos dicho que no es adversarial al 100% nuestro sistema, a pesar de que algunos docentes insistan en señalar que es adversarial. Nuestro sistema no es adversarial, no es 100% adversarial. Tiene matices o tintes adversariales, pero en un sistema adversarial, el juez solo funge como una especie de referee, como una especie de árbitro, donde solamente verifica que se cumplan las reglas y permite que las partes litiguen como ellos consideren oportuno. Esto no es así. Aquí no solamente verificamos, en este sistema no solo verificamos que se cumplan las reglas, sino aparte garantizamos el debido proceso, garantizamos el derecho de las partes y corregimos la actuación de cada uno de ellos cuando consideramos que ha violentado alguna norma fundamental, la norma fundamental o la legislación secundaria. En ese sentido, un referee, un árbitro, solamente verifica que se hagan las reglas y en su caso amonesta a la parte que la haya infringido, pero no la reconduce al 100% para que se ajuste a los cánones del sistema. En nuestro sistema sí tenemos la facultad de reconducir a la parte para que se ajuste e incluso hacer una sustitución de la parte técnica que no esté desarrollando su función de manera adecuada. De ahí que, conforme a la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales, se establezca que en este caso el imputado, vinculado, acusado debe tener derecho, un investigado debe tener derecho a una defensa técnica y adecuada. Es decir, cuando el juzgador advierte que no hay tal defensa técnica y adecuada por alguna, por ineptitud, por falta de preparación, por desconocimiento del sistema, el juzgador está facultado para sustituir a la persona, porque es garante del debido proceso y de los derechos de toda persona investigada, de toda persona vinculada, acusada, imputada. Lo que eso no procede en un sistema 100% adversarial. Dicho esto, como breviario cultural, debemos de ser enfáticos en la aplicación del silogismo jurídico. Cuando nosotros conocemos esto del silogismo jurídico, se nos va a facilitar una estrategia de litigación para cualquier audiencia de debate que nosotros comparezcamos.
para una audiencia de control de detención, para una audiencia de vinculación a proceso, para una audiencia de revisión de medida cautelar, para una audiencia de suspensión condicional del proceso, incluso para un acuerdo reparatorio cuando exista debate entre las partes, también para un procedimiento abreviado y primordialmente, como ya lo señalé al inicio de nuestra charla, para la audiencia de juicio oral. Cuando nosotros conocemos el silogismo jurídico, podremos llevar a cabo la correcta preparación de nuestra estrategia de litigación. Pero si no la conocemos, si no conocemos el concepto de silogismo jurídico, muy posiblemente estaremos nosotros dando golpes al aire, porque no vamos a ceñir nuestra estrategia, nuestra argumentación, no la vamos a ceñir a una premisa mayor que lo constituye la ley o la legislación aplicable, ni tampoco a un hecho o la información oportuna que controvierta eficazmente la postura de nuestro contrario. Y para ello vamos a poner algunos ejemplos para que vayamos entendiendo poco a poco en qué consiste esto de aplicar un silogismo jurídico en nuestra estrategia de litigación. Cuando se da el control de detención, vamos a poner este ejemplo en el control de detención, conforme al 16, párrafos quinto y séptimo del Pacto Federal. El primero habla el párrafo quinto habla acerca de que cualquier persona puede detener al indiciado, aunque aquí entendemos señalado o investigado, en el momento mismo de estar cometiendo un hecho que ahí señala como delito, para ponerla a disposición de manera inmediata de la autoridad más cercana, y esta con la misma prontitud ante el Ministerio Público. El párrafo séptimo del 16 constitucional dice que el juez debe de verificar inmediatamente que se le ponga a su disposición al detenido si su detención se llevó a cabo en términos de ley, particularmente del Pacto Federal. Bien, ya en la audiencia de solicitud de control de detención, es un derecho de toda persona detenida de declarar en el momento en que lo solicite, como todos nosotros perfectamente lo sabemos. Pero también es un derecho de esta persona de poder invocar por sí o a través de su defensor datos de prueba que controviertan la información de la representación social. Incluso puede solicitar que se desahoguen ante el juez bajo los principios de inmediación y contradicción, que se desahoguen medios de prueba que efectivamente controviertan los datos y los argumentos de la representación social. En este ejemplo que estamos nosotros señalando, tenemos que remitirnos para el control de la detención al artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que conocemos su redacción, conocemos los supuestos jurídicos para la detención, que es el 146, párrafo primero, fracción primera, la flagrancia pura. Esto es, que el sujeto, el investigado, el señalado, fue detenido en el momento mismo de estar cometiendo un hecho que la ley señala como delito. O la fracción segunda, inciso A, la cuasiflagrancia, cuando es sorprendido cometiendo el hecho, pero es perseguido material e ininterrumpidamente material ininterrumpidamente hasta su detención. O bien, la hipótesis establecida o las hipótesis establecidas en la fracción segunda, inciso B, que es la detención en flagrancia por señalamiento, que no es una detención que solamente es una detención por señalamiento. Para esto debe de colmarse el presupuesto establecido en el penúltimo párrafo del artículo 146. Ahora bien, en ese sentido, esto constituye el 16, párrafo quinto de la Constitución Federal, más el 146, párrafo primero, cualquiera de los tres supuestos, fracción primera, fracción segunda, inciso A o fracción segunda, inciso B, constituye la premisa mayor con la cual el Ministerio Público arriba o llega a la audiencia para formular su petición de que se tenga como legal la detención. Esta es la premisa mayor, porque esta constituye la legislación aplicable al momento
en el que nos encontramos y del cual la Fiscalía previamente ha solicitado se considere como legal la detención. Es decir, está haciendo una petición ministerial de que el juzgador tenga por legal la detención de esta persona. Esto es que se ajusta a la legislación como premisa mayor, la legislación, la ley fundamental más la ley secundaria, la ley adjetiva que regula nuestro procedimiento. Esto constituye la premisa mayor. El Ministerio Público, en todo control de detención, arriba, o mejor dicho, expone dentro de su argumentación un silogismo jurídico, porque esta es la primera parte del silogismo, la premisa mayor, la ley fundamental y la ley secundaria. Constituye la premisa mayor como parte del silogismo jurídico que el Ministerio Público está invocando en ese momento, como ejemplo que estamos señalando. Ahora, ¿qué constituye la premisa menor? Señalamos que la premisa mayor es el hecho que en este momento se expone y el hecho sustentado con datos de prueba. Esto es la información, como lo señalé al inicio de nuestra charla. Este hecho está sostenido a través de una información. ¿Cuál información? La que expone el Ministerio Público a través de datos de prueba que tiene dentro de su carpeta de investigación y que recabó como consecuencia de los actos de investigación que realizó dentro de la investigación en términos del plazo establecido en el artículo 16, párrafo 10 del Pacto Federal. El Ministerio Público, dentro de las 48 horas a que se refiere ese dispositivo, realizó actos de investigación y obtuvo el resultado de los mismos, la entrevista de un denunciante o también a esto se le suma la entrevista de un testigo de los hechos, la entrevista de un elemento policíaco, en fin, a lo mejor algún informe de policía de investigación, alguna audio-videograbación que se haya obtenido del momento o posterior al momento de los hechos. Esta información expuesta por la Fiscalía y que nosotros conocemos en el estadio en el que estamos señalando como datos de prueba, constituye la premisa menor. Ese es el hecho, esa es la información, un hecho sustentado o sostenido a través de datos de prueba. Y entonces, el Ministerio Público, sumando la premisa mayor, que es la legislación, más la premisa menor, que es esa información, con los datos de prueba recabados, con los datos de prueba obtenidos, los que ha expuesto al juzgador, ya expuso la primera parte del silogismo jurídico, premisa mayor más premisa menor. Está indicando que ese hecho por el cual fue detenido encuentra sustento con los datos de prueba y esto se amolda íntegramente a lo que establece el 16, párrafo quinto, en concordancia el 146 y cualquiera del Código Nacional Procesal Penal en cualquiera de sus hipótesis. Y esa exposición que está realizando el Ministerio Público es un silogismo jurídico que se colma con la conclusión a la que arriba la representación social, que dicho de paso, no por otra situación, no por ser denostativo, en ocasiones el Ministerio Público en su exposición no señala la conclusión, solamente indica que, bueno, y como consecuencia tenemos que se ajustó a la legalidad su detención. Bueno, para que esté completo el silogismo jurídico de este ejemplo que estamos señalando, pues el Ministerio Público debería de indicar por qué razón esta información permite que se amolde la detención a cualquiera de los supuestos establecidos en el 146 del Código Nacional Procesal Penal. Pero bueno, lo tenemos por incorporado a través de la exposición de la premisa mayor más la premisa menor y tenemos como conclusión, aunque brevemente lo exponga el Ministerio Público o lo sostenga, que esa detención se ajusta a la legalidad. Ese es el silogismo jurídico que expone el Ministerio Público, en el ejemplo que estamos mencionando. Ahora, ¿qué entonces la contraparte? ¿Qué debe de realizar? Pues efectivamente el mismo ejercicio que ha realizado el Ministerio Público. En este ejemplo, en el control de detención, es la defensa quien debe de invocar una premisa mayor. Digo, si lo que desea es que se resuelva que no es legal la detención, debe de invocar, primero, empezamos por esto, debe de hacerse cargo de exponer cabalmente un silogismo jurídico, proponiendo una legislación como premisa mayor y a su vez invocando una premisa menor, siendo el hecho que él considera o que permite establecer que se realizó eficazmente con datos de prueba que lo sostengan.
Concretamente, en la investigación inicial, sabemos que el Ministerio Público es el que debe de llevar a cabo la investigación, porque para eso tiene el plazo de las 48 horas en tratándose de condetenido, conforme al párrafo 10º del artículo 16 de la Ley Fundamental, o bien el plazo menor a la prescripción si se encuentra llevando a cabo una investigación sin detenido, dependiendo del hecho que se trate. Bajo esta premisa, toda vez que estamos señalando que estamos en el control de detención, pues es claro que únicamente nos vamos a abocar a las 48 horas que tiene el Ministerio Público para resolver la situación jurídica del detenido, porque es el plazo que tiene para determinar si judicializa el asunto u ordena una libertad administrativa conforme al numeral 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, o bien porque considera que no tiene datos de pruebas suficientes para judicializar el asunto y poner a disposición del juez al detenido. Ahora, ¿qué pasa? Que en la práctica, las 48 horas que tiene el Ministerio Público para resolver esa situación jurídica, el defensor también tiene la posibilidad de investigar. Puede recabar datos de prueba dentro del plazo de las 48 horas. Es cierto que en ocasiones a los defensores no se les da la oportunidad de llevar a cabo una investigación. Quiero aclarar que aun y cuando las 48 horas son para el Ministerio Público, pero no es exclusiva para la investigación del Ministerio Público. Ese plazo es, en rigor, aplicable para el Ministerio Público para determinar si permite que se vaya en libertad o lo pone a disposición de un juez, pero no es un plazo donde solo a él se le permita investigar. En ese plazo también a la defensa se le permite, o incluso a los familiares, ¿verdad? Porque se ha dado el caso, incluso a los familiares, pero principalmente a la defensa, se le da la oportunidad de investigar y recabar información que a su vez se traducen en datos de prueba que va a invocar al juez para controvertir los datos que tenga la representación social. Es decir, puede llevar a cabo dentro de ese plazo, con detenido para el Ministerio Público, actos de investigación, recabando entrevistas, recabando posiblemente alguna opinión, recabando algunos videos, recabando en su caso algunas fotografías, en fin, puede realizar esos actos de investigación. ¿Para qué? Obtenida la información, al momento en que se lleve a cabo la solicitud, o mejor dicho, ya estando en audiencia en el desarrollo del control de detención, la defensa también haga uso del silogismo jurídico. Invoque una premisa mayor, esto es la legislación aplicable, que en este aspecto debo de resaltar que puede ser en sentido contrario, es decir, a contrario sensu. ¿Qué significa esto? Que el Ministerio Público se considere como legal la detención conforme al 16 párrafo 5º del Pacto Federal y en concordancia al 146 párrafo 1º en cualquiera de sus tres supuestos, fracción primera, fracción segunda, inciso A o inciso B. Pero este mismo fundamento le sirve a la defensa para controvertir la propuesta ministerial y para sentar las bases del silogismo jurídico invocando la premisa mayor. Esto es que, invocando el mismo fundamento al que hace alusión la representación social, ese mismo fundamento permite no tener como legal una detención. Desde luego, a contrario sensu. ¿Por qué? Porque no se ajusta a la legalidad, es decir, la información que pretende plantear la defensa no se ajusta cabalmente a lo que establece ni el Pacto Federal ni la ley secundaria. Esto se traduce en que, al momento en que la defensa arriba a la audiencia, obviamente deberá de realizar el descubrimiento probatorio, esto es correr traslado a la contraparte o a las partes contrarias, llámese fiscalía y asesoría jurídica, de los actos de investigación que haya realizado, para que en la audiencia los exponga como premisa menor. Esto es, señala el fundamento, indica por qué razón ese supuesto jurídico no se actualiza y señala la información, esto es, los datos de prueba que permiten sostener que la propuesta ministerial no se ajusta a la legalidad. Y, en consecuencia, llevará a cabo, expondrá una conclusión. Esto es, aplicará el silogismo jurídico. Premisa mayor más premisa menor igual a una conclusión. Esto es básicamente lo que se requiere. Yo entiendo que en la práctica muchos de los defensores dicen, bueno, es que
la familia apenas me llamó, me dijeron que ya lo iban a trasladar y yo apenas estoy llegando, es más, ni siquiera me he impuesto de la carpeta de investigación, ni siquiera me he podido imponer de nada, pero recordemos que bajo esa justificación no es el único momento, el control de la detención, donde se pueden llevar a cabo, mejor dicho, invocar datos o medios de prueba. Si tomamos en consideración que es una persona detenida y que a lo mejor en ese momento, por las prisas, por la premura, por lo que haya sido, la defensa está tomando en ese momento el cargo, pues entonces ya no tendrá margen, ya no tendrá oportunidad de realizar actos de investigación para controvertir el control de detención, a menos que los propios actos de investigación llevados a cabo por el Ministerio Público, en su caso, le favorezcan. Pero es claro que entonces el Ministerio Público no los va a exponer porque eso no le beneficia, no abona a su propuesta ministerial. De tal suerte que si aún y cuando la defensa no haya recabado actos, no haya realizado actos de investigación, no haya recabado datos de prueba, precisamente por la circunstancia que sea, que no se le dio la oportunidad de vida, imponiéndose correctamente de los registros de la carpeta de investigación, puede obtener, en su caso, algún dato de prueba que controvierte eficazmente la propuesta ministerial. Pero imaginando que no tuvo oportunidad de ello y se consideró como legal una detención, porque no pudo prepararlo, porque solamente se impuso y porque solamente pudo tratar de argumentar algo con lo poco que se tenía en la carpeta de investigación y finalmente obtuvo una resolución en contrario. Esto es que se consideró como legal la detención. Bueno, pues entonces ahora existen los plazos de ley conforme al 19, el párrafo cuarto del Pacto Federal, para que se resuelva la situación jurídica del detenido. Es cierto que en ocasiones no se puede o no se quiere acogerse al plazo constitucional o a la duplicidad de este, precisamente porque la medida cautelar que pudiera imponérsele pues implicaría que se encontraría privado de su libertad, pero esto ya dependerá de la estrategia de cada una de las partes. Mi propuesta es que de existir posibilidad de que se acoja al plazo constitucional o a la duplicidad de este, de preferencia la duplicidad del plazo constitucional, que todos sabemos que son las 144 horas, conforme al párrafo cuarto del 19 de la ley fundamental que ya le indiqué, pues ahí se puede realizar actos de investigación. Recordemos que el artículo 211, párrafo primero, fracción primera, inciso B, del Código Nacional Procesal Penal habla acerca de la investigación complementaria, que legislativamente empieza a partir de la formulación de imputación. ¿Qué significa esto? Que formulada la imputación, se apertura la investigación complementaria conforme a la redacción del Código Nacional de Procedimientos Penales y entonces ahí ya se pueden realizar actos de investigación de manera formal y material. Aún y cuando en la investigación inicial que lleva a cabo el Ministerio Público se puede realizar, pero aquí ya abiertamente lo apertura la legislación. Esto es la investigación que puede realizar cualquiera de las partes técnicas. En ese tenor, si se acoge a la duplicidad del plazo constitucional, en ese plazo la defensa puede realizar actos de investigación para allegarse toda la información oportuna que puedan constituir la premisa menor y entonces ya en el debate de la vinculación a proceso, exponer correctamente un silogismo jurídico. Es decir, invocará una premisa mayor, entiéndase la legislación aplicable, y una premisa menor que es los datos de prueba que haya de exponer como consecuencia de los actos de investigación que realizó dentro de la duplicidad de plazo constitucional. Si analizamos la temporalidad del plazo que tuvo el Ministerio Público para resolver la situación jurídica del detenido puesto a su disposición y la confrontamos con el plazo o la duplicidad de plazo constitucional a que se refiere el numeral ya citado, pues veremos que la ley resulta ser generosa para cualquier detenido, porque el Ministerio Público solo tuvo 48 horas para resolver la situación jurídica, pero el defensor tiene ahora 144 horas, bueno, restándole las que se descontaron hasta que se llevó a cabo la audiencia inicial de control de detención, pero tiene desde luego más de 100 horas, más de 120, casi 130 horas en su caso, para investigar y poder hacerse de datos de prueba
que le permitan constituir la premisa mayor y confrontar con un silogismo jurídico el argumento de la representación social. En este sentido, pues es claro que aquí gran parte del éxito en la litigación para los defensores, aunque indiqué que esto no es solo para los defensores, gran parte del éxito en la litigación por parte de los defensores estriba en la investigación que eficazmente realicen. Tristemente, nos damos cuenta, como operadores de ese sistema, que llegando a la investigación, perdón, llegando a la audiencia intermedia, donde sabemos que ya feneció la investigación complementaria, que ya pasaron, que ya viene el cierre de la investigación, que ya pasaron los 15 días que se le otorga al Ministerio Público para acusar, tristemente vemos en la audiencia intermedia que se tienen exactamente los mismos datos de prueba que sirvieron de base para dictar el auto de vinculación a proceso. Y no hubo ningún acto de investigación realizado por la defensa, bajo el pretexto que se exponga, que no se tuvo tiempo, que no se tuvo oportunidad, que cambiaron de defensa, que no hubo pago de honorarios, que el plazo de investigación fue corto, cualquiera que sea. Tristemente vemos que los mismos datos de prueba, generalmente en la mayoría de los casos, me atrevo a afirmar que un aproximado del 90% de los asuntos que llegan a la etapa intermedia tienen exactamente los mismos datos de prueba con los que acusa el Ministerio Público, fueron los mismos datos de prueba que sirvieron de base para dictar la vinculación a proceso. Y esto, el sistema no se diseñó para esta situación. El sistema diseñó la investigación complementaria efectivamente para que cualquiera de las partes técnicas continúe investigando. Por eso se llama investigación complementaria, porque se complementa con la actuación de las restantes partes técnicas. Pero, tristemente, no hay una investigación activa por parte de los defensores. En ese tenor, pues muchos de los asuntos están destinados a fracasar precisamente por la ausencia de investigación. Y cuando se llega a la audiencia de juicio oral, pues solamente se lleva en la mayoría de los casos una defensa pasiva. Esto es solamente para controvertir, para contrainterrogar a los testigos y a los peritos que la Fiscalía ofrece y con los que pretende sostener el delito y la responsabilidad penal en la audiencia de juicio oral. Ahora, ¿por qué decimos que este silogismo jurídico es aplicable en la gran mayoría de las audiencias de debate que se llevan dentro de nuestro sistema, perdón? Pues por los mismos argumentos que estamos nosotros señalando. Si nosotros somos capaces de comprender, de entender qué significa un silogismo jurídico, sabremos en consecuencia que para cada audiencia de debate, donde no estamos conformes, desde luego, con la pretensión ministerial, siempre para tratar o en la mayoría de los casos obtener una resolución favorable, debemos de exponer nuestro silogismo jurídico. Siempre invocar una premisa mayor equivalente a una ley y una premisa menor. Esto es, el hecho o los datos, en su caso, los medios de prueba que sostengan nuestras afirmaciones. Esto no aplica para algunas audiencias donde solamente los defensores se allanan a la pretensión ministerial. Por ejemplo, en una audiencia de procedimiento abreviado. A pesar de que lo señalé, no es una contradicción por lo que voy a invocar a continuación. En una audiencia de procedimiento abreviado, para acreditar delito y responsabilidad penal, es propio de un procedimiento abreviado como la única forma de determinación anticipada del proceso, que no exista debate en cuanto al hecho y los medios de convicción. Esto es, que lisa y llanamente se acepte el hecho, se acepte ser sentenciado con base en los datos de prueba y que se acepte las penas que la Fiscalía ha invocado. Pero esto solamente para el hecho y la responsabilidad penal. Delito y responsabilidad penal. Por eso sostengo en este momento que para una audiencia de procedimiento abreviado no existe controversia y no vamos a llegar con un silogismo jurídico. Para acreditar delito y responsabilidad penal, no, porque se supone que el enjuiciado se está allanando la pretensión ministerial en cuanto a delito y responsabilidad penal se refiere. Pero no así para las cuestiones accesorias o consecuencias jurídicas de una sentencia condenatoria. Me explico. Para
la concesión de algún sustitutivo penal o la concesión o el otorgamiento del beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, aquí sí nosotros podemos, o mejor dicho, los defensores pueden debatir para controvertir la pretensión ministerial donde se opone a la concesión de sustitutivos de la prisión o bien que se opone a la concesión del beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Pero esto ya no forma parte ni del delito ni de la responsabilidad penal, ni tiene estrecha relación con que se renuncie al juicio oral, que se admita el procedimiento abreviado, que se acepte la comisión del delito, que se acepte ser sentenciado con base en los medios de convicción y que se acepten las penas. Porque la concesión de sustitutivos y el beneficio, en su caso, deriva de una sentencia condenatoria, donde ya se declaró delito y responsabilidad penal. De tal suerte que si nosotros, corrijo una vez más, de tal suerte que si existe un silogismo jurídico para controvertir la propuesta ministerial, seguramente tendrán una resolución favorable en el sentido de conceder sustitutivos y o beneficio, porque nuestra premisa mayor, recordemos, es la legislación, señalando por qué razón, con un fundamento legal, sí es aplicable o sí se puede conceder la sustitución y el beneficio señalado. ¿Y por qué? Con la investigación, con los datos de prueba invocados, con los medios de convicción señalados, con los datos de prueba invocados por la defensa, sí es oportuna la concesión de los sustitutivos y el beneficio. Pero en muchas de las ocasiones, tampoco se arriba a una audiencia de procedimiento abreviado con esta información. Y los defensores en este tipo de situaciones desconocen, algunos defensores desconocen que también aquí opera un silogismo jurídico, como también opera en la audiencia de juicio oral, a todas luces, desde luego, porque se acude al juicio precisamente porque no se optó por un procedimiento abreviado. O a reserva de que se trata de un inimputable, que no le es aplicable el procedimiento abreviado, conforme al 418 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y entonces la única opción es llegar al juicio, pero solo para que se le imponga una medida de seguridad como consecuencia de la declaratoria de un hecho y de una responsabilidad social. Pero esto es situación al margen de lo que nosotros estamos señalando. El silogismo jurídico, en pocas palabras, para concluir con esta breve charla que yo le solicité al doctor Aboites me permitiera compartir con ustedes para exponerles mi punto de vista, solo para concluir, cuando nosotros entendemos lo que significa un silogismo jurídico, esto es que es nuestra argumentación compuesta de una premisa mayor más una premisa menor sostenida con datos de prueba y expuesta a una conclusión, seguramente nosotros tendremos una resolución favorable de acuerdo a nuestras pretensiones. Pero si desconocemos el silogismo jurídico, pues es claro que no habrá la posibilidad de tener una resolución que nos favorezca, una resolución que vaya acorde. Y esto, indiqué al principio, es aplicable para Ministerio Público como para defensor y en su caso la asesoría jurídica. Siempre que el Ministerio Público pretenda obtener esa resolución, deberá de invocar, deberá de señalar, exponer, mejor dicho, el silogismo jurídico. Premisa mayor, que es la ley, más una premisa menor. Esto es la información contenida en datos de prueba y que sostengan su argumentación. Y claro, desde luego que esa información se amolde íntegramente al fundamento que está señalando. En ocasiones, ya para terminar, en ocasiones se les hace hincapié a los defensores que el adoptar una postura contraria a la fiscalía, a reserva de que la información generada o lo que está señalando la fiscalía por sí sola no se encuentre sostenida o sea completamente ilógico, pero el mantener solo una postura contraria a la representación social no garantiza una resolución favorable. No basta solamente con decir que no se está de acuerdo y que se hagan manifestaciones, como comúnmente se conoce, del tipo subjetivo, donde solamente se indique que pudo haber pasado, supuestamente pudo haberse realizado esto o tal cosa. No basta. Si nosotros, si cualquier persona, llámese Ministerio Público, Asesoría Jurídica o Defensa, si no expone, si no hace una correcta exposición de un silogismo jurídico,
no obtendrá la resolución que busca. Debe necesariamente sostener su argumento en una ley, en una legislación aplicable y en la información que ha recabado y que se ha incorporado a la carpeta de investigación y de la cual previamente se ha hecho el descubrimiento probatorio. No se espere tener una resolución adecuada o favorable a sus intereses si no se realiza el silogismo jurídico. De ahí que gran parte de los que litigan, desconociendo el silogismo jurídico, fracasan en sus pretensiones. Y en ocasiones, dicho sea de paso, de manera coloquial, porque, bueno, estamos entre profesionales de confianza, pues, y en ocasiones la culpa la tiene el juez. Pero el juez no tiene la culpa de una incorrecta investigación de una parte técnica. El juez no tiene la culpa de que no se haya expuesto de manera correcta o de que no se haya incorporado debidamente la información que sostenga la pretensión realizada. El juzgador siempre, para que tengan conocimiento, todas las partes técnicas, el juez siempre, o por lo menos eso se presume, por lo menos eso se espera de los juzgadores, y yo me incluyo, se espera que el juzgador haga ese ejercicio de razonamiento con base en un silogismo jurídico. El juez, en todo debate, deberá de tomar en cuenta ese silogismo jurídico, debe de tomarlo en cuenta. Si algún juzgador lo desconoce o algún juzgador no lo aplica o algún juzgador no lo lleva a cabo, bueno, pues es respetable su actuación, es respetable lo que realiza. Pero la gran mayoría de los juzgadores llevamos a cabo el análisis de este silogismo jurídico. Confrontamos la información. ¿Qué es lo que me está exponiendo el Ministerio Público? Está invocando una ley, está invocando datos de prueba. Y ahora lo confronto exactamente con toda la información que me ha generado la contraparte. O en su caso, si expuso la asesoría jurídica, le abono a esa postura la propuesta de la asesoría jurídica. Pero ahora lo coloco coloquialmente o mentalmente en una balanza. Y frente a del otro lado de la balanza, se colocan los argumentos de la defensa. Si estos se encuentran constituidos o plasmados a través de un silogismo jurídico, se analiza la premisa mayor, que es la ley, se analiza la premisa menor, que es ese hecho, que es esa información, que es esos datos de prueba o medios de prueba que está proponiendo o sosteniendo en ese momento, y se realiza ese ejercicio de valoración. Un análisis lógico jurídico a través de la sana crítica, donde se alejan los prejuicios, se desestima una tasación de la prueba que no la hay en este sistema y ante el panorama que tenemos, un silogismo jurídico propuesto por una parte frente a un silogismo jurídico de la otra, verificamos cuál de las dos posturas tiene mayor peso, cuál de las dos resulta ser coherente y cuál de las dos se ha sostenido cabalmente, no solo con la premisa mayor, sino con la premisa menor, que es la que sostiene esta información. Porque la premisa mayor, aunque no la invocara alguna de las partes, el juzgador la conoce, pero lo que no conoce es la premisa menor, porque esta es la que primordialmente le hacen llegar las partes. De tal suerte que si frente al silogismo jurídico que ha invocado la representación social, la defensa no propone ningún silogismo jurídico y solo adopta una postura contraria, pues es claro que el juzgador siempre se va a terminar decantando por la del Ministerio Público, a menos que por sí sola, como ya lo indiqué, esa propuesta sea falaz, sea inverosímil, sea completamente alejada de la realidad y que analizada bajo la sana crítica, bajo el libre uso de razón, conforme a los numerales 259, segundo párrafo, y 265, único párrafo del Código Nacional Procesal Penal, pues se termina desestimando para resolver contrario a la propuesta ministerial. Por eso, me pareció oportuno, y yo así lo espero, que esta charla, estos momentos que nosotros hemos invocado, en la cual nosotros hemos hablado y expuesto, pues les sean de utilidad, porque es necesario que como personas que conocen el derecho, como expertos en derecho, sepan que en toda audiencia de debate, si lo que se pretende es controvertir el argumento de la parte contraria, es necesario invocar, es necesario exponer un silogismo jurídico, siempre sostenido con una premisa mayor, reitero, que es la ley, y el cual soporta la información a través de una premisa menor. Esto es, los datos de prueba o medios de prueba que en su caso se hayan desahogado ante el juez para arribar forzosamente
a una conclusión. Si los litigantes logran comprender el silogismo jurídico y poco a poco lo llevan a la práctica, en poco tiempo, como practicantes, serán expertos en el silogismo jurídico y les puedo augurar que tendrán resoluciones favorables. Mientras no se aplique un silogismo jurídico, no se espere tener una resolución favorable. Porque, termino insistiendo, que no basta solamente contraargumentar. Es necesario sostener información oportuna que desvanezca o controvierta eficazmente la postura de la parte contraria. Y bueno, conociendo el contenido de un silogismo jurídico, pues se puede aplicar, ya reitero, para no extenderme más y dar oportunidad a las preguntas y respuestas, se puede aplicar a una audiencia, ya sea dentro del control de detención o de la vinculación a proceso, a una audiencia de imposición de medida cautelar, porque también en esta se debate a través de un silogismo jurídico. También en una suspensión condicional para el caso de que existiera oposición de alguna de las partes. También aquí aplica el silogismo jurídico. En su caso, para un acuerdo reparatorio, donde, digamos, serían los menores ejemplos. Lo que se busca más en el acuerdo reparatorio es el consentimiento de todas las partes, lo que no está supeditado en una suspensión condicional del proceso. Si bien es cierto, en el acuerdo reparatorio, como su nombre lo indica, debe de haber un acuerdo de todas las partes procesales, esto es partes técnicas y no técnicas, en una suspensión condicional del proceso no necesariamente se requiere el consentimiento de todas las partes que componen la audiencia. Y por eso ahí afirmamos fundadamente que en una suspensión, incluso en una suspensión condicional del proceso, una audiencia de suspensión condicional del proceso, aplica el silogismo jurídico. Y en general, para cualquier audiencia, llámese sobreseimiento, llámese cualquier otra que se nos pueda venir a la mente. En las audiencias donde se abre debate, entendámoslo, y con esto le ponemos punto final, en cualquier audiencia que se abra debate, aplica el silogismo jurídico. Y bueno, con esto terminamos nuestra breve charla, estimado doctor Aboites. Le agradezco la oportunidad que me da de compartir esto con nuestros compañeros que se han integrado a esta plática, en espera de que sea completamente oportuna la información, que les sirva y que se trate en la medida de lo posible, como expertos que somos en la materia, de siempre argumentar a través de un silogismo jurídico, porque el juzgador, ya para terminar y no extenderme, el juzgador resuelve a través de silogismos jurídicos. Una Perfecto. ley, invoca una ley y señala las razones por las cuales el hecho se amolda a esa ley. Llámese la audiencia que sea. Gracias, doctor. Concluimos, damos oportunidad, 15 a 20 minutos, el tiempo necesario para que los compañeros que nos han hecho favor de acompañarnos expongan sus dudas y puedan llevar a cabo el planteamiento de sus inquietudes. Gracias, doctor. Tiene la palabra. Perfecto. Claro que sí. Muchísimas gracias, doctor. De verdad, siempre extraordinario. Y bueno, sobre todo, pues, como dice usted, nos invita a reflexionar y a llevar a cabo esta metodología, ¿no? Que lógicamente, como operadores del sistema, en primer punto, ustedes en la posición que se encuentran, pues se percatan de toda esta serie de cuestiones que estamos, las partes técnicas, aplicando de forma incorrecta, ¿no? Si no tenemos ese rumbo hacia dónde vamos, cómo lo vamos a hacer y la forma, es cierto, cada quien desde nuestra perspectiva, desde nuestra experiencia profesional, tal vez aplicamos una u otra regla de acuerdo a esta vida profesional que hemos llevado, pero no debemos de apartarnos de este silogismo, por lo que nos ha expuesto, nos ha explicado de forma correcta. Pues lógicamente esto siempre debe de estar respaldado por ese silogismo sin abandonarlo, porque repito, yo por ejemplo también, la verdad es que es un término que no es muy coloquial, muy común en el argot de jurídico, lo oímos yo en lo particular, lo he oído mucho en cuestión de amparo, ajá, pero creo que si lo trasladamos acá 100% y lo aplicamos de la forma en que nos ha dicho, creo que nos puede ayudar mucho a acrecentar nuestro trabajo y que sea de calidad y profesional, ¿no? Porque de repente me ha tocado ver unas audiencias 258, unas peticiones que de plano pues no tienen razón de ser, se generan audiencias por generarse y pues
ay, cuando uno entra como público, las ves, dices, ay, compañeros, de verdad que ya entiendo por qué te regañan, porque de verdad generamos audiencias por generar. Parece que vamos con el juez a acusar, yo recuerdo un amigo dice a Kiko con su mamá, ¿no? Papá, mamá, juez de control, es que el MP no me da esto y no hace esto, oye, ya pediste la formalidad. No, me lo dijo de palabra, pero híjole. Y entonces, de verdad que estamos muy, muy mal perdidos y creo que esto nos va a ubicar en un piso donde vamos a tener una visión, como decimos, tener esa meta, saber que el carril está enfrente de nosotros, que lo tenemos que agarrar y que si logramos y queremos llegar a esa meta, triunfadores, tal vez no con un éxito rotundo, pero sí con un gran avance, lógicamente que pues tendríamos grandes perspectivas de acuerdo a nuestra teoría del caso, ¿no? Y entiendo perfectamente su posición, maestro, de verdad, ojalá y a todos nos pusiera a reflexionar. A mí en lo personal me ha sacudido sus comentarios porque sí nos hace falta mucho, pues centrarnos, ¿no? En ese trabajo. Pero, pues muchísimas gracias, doctor. Vamos a dar cabida precisamente a ver si algún compañero de los que se encuentra aquí en plataforma o en Facebook nos mandan alguna pregunta y con gusto la atendemos. Tenemos una pregunta aquí en el chat que nos dice cómo se aplicaría en una audiencia de omisiones del Ministerio Público. Claro, es aplicable, ya usted lo mencionó, lo vamos a contestar de manera oportuna. Este silogismo jurídico es aplicable en la audiencia de omisiones del Ministerio Público. ¿Cuál es el fundamento de la audiencia? El 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, párrafo primero, desde luego. 258, párrafo primero, omisiones del Ministerio Público. Aquí trataré de no extenderme porque, digo, sería bastante la información respecto de esta audiencia, cómo aplicamos el silogismo jurídico, porque tendríamos que aplicarlo a todos los supuestos. Solamente voy a señalar cuáles son los 4 supuestos que expresamente se contienen en la parte primera del párrafo primero del 258. Bueno, los supuestos ahí contenidos, habla acerca de que cuando el Ministerio Público dicte cualquiera de las resoluciones dentro de una investigación. ¿Cuáles? La abstención de investigar, el archivo temporal, el no ejercicio de la acción penal o bien un criterio de oportunidad. Esos son los 4 supuestos que expresamente se encuentran establecidos en la parte primera del párrafo primero del 258. Pero aquí debemos de señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció jurisprudencia, si no mal recuerdo, la Suprema Corte y los tribunales colegiados de circuito establecieron jurisprudencia en el sentido de que cualquier omisión dentro de la investigación es susceptible de ser impugnada ante el juez de control, porque ya existe jurisprudencia donde ordena al juzgador que no solo en tratándose de esos 4 supuestos del Ministerio Público eh, se debe de impugnar, sino se puede impugnar cualquier omisión, se debe de impugnar cualquier omisión del Ministerio Público dentro de la investigación. Esto es, que omita realizar un acto de investigación, que omita pronunciarse respecto a las razones por las cuales no va a llevar a cabo ese acto de investigación, que deniegue a la defensa algún acto de investigación propuesto, o que en términos de ley, porque también puede hacerlo la propia víctima, el Ministerio Público no realiza las diligencias encaminadas para acreditar ese hecho que le señala como delito. ¿Cuál sería, cómo aplicamos el silogismo jurídico dentro de una audiencia de omisiones? Pues precisamente haciendo nuestra exposición de una premisa mayor más una premisa menor, arribando a una conclusión. ¿Cuál sería la premisa mayor? La premisa mayor, pues, es la legislación. Ya indicamos cuáles son ya indicamos cuál es la legislación aplicable en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahí existe un fundamento constitucional para la víctima, bajo la cual puede impugnar. Esto es la premisa mayor. Artículo 20, apartado C, fracción séptima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta es la premisa mayor en tratándose de la víctima. Desde luego,
en tratándose de la víctima y del investigado, pues el 258 párrafo primero. Esa es nuestra premisa mayor, donde nosotros señalamos que conforme a esa premisa existe la posibilidad de que el Ministerio Público ha omitido con su investigación establecida en el artículo 21, párrafo primero del Pacto Federal, que incluso si forzamos, no que forcemos, si somos un poquito estrictos, incluso el mismo 21, párrafo primero del Pacto Federal sería nuestra premisa mayor, porque allí se le ordena expresamente al Ministerio Público investigar y perseguir los hechos que la ley señala como delito. Entonces, es una obligación constitucional, no es una facultad, no es una posibilidad de realizarlo, no, es una obligación. En ese sentido, tanto el 20, apartado C, fracción séptima, como el 21, párrafo primero, constituye la norma suprema, perdón, constituye la premisa mayor para la víctima, así como el 258, párrafo primero, y este último para el investigado, en el supuesto de que el Ministerio Público omita realizar algún acto de investigación que le haya solicitado, o que habiéndose, y que se haya negado, o que habiéndose lo solicitado, ni siquiera se ha pronunciado respecto a si lo ha de realizar o no. Esta es nuestra premisa mayor. ¿Cuál debemos de considerar que representa nuestra premisa menor? Ya lo indicamos, el hecho, los datos de prueba, la información que tengamos dentro de nuestra propia carpeta de investigación. Vamos a poner un ejemplo para ser precisos en esto que nosotros estamos señalando. Vamos a imaginar, vamos a proponer este supuesto, que por eso indiqué que podríamos llevarnos mucho tiempo analizando cada supuesto en particular del 258, pero vamos a poner el supuesto de que la defensa, conforme al 216 y 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales, le ha peticionado al Ministerio Público que realice determinados actos de investigación que, por imposibilidad jurídica y material, la defensa no puede realizar. Es decir, por ejemplo, que pretenda recabar una entrevista a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México. Pues es claro que como particular no tiene esa fuerza legal para hacer comparecer a un servidor público y rendirle una entrevista, ni puede coaccionar al superior jerárquico para que instruya al servidor público a rendir entrevista ante un particular. Bueno, bajo ese supuesto, imaginemos que se lo ha peticionado al Ministerio Público y este se ha negado a llevar a cabo. Bueno, pues entonces nuestra premisa mayor es ese fundamento procesal, 258, párrafo primero, parte primera, o párrafo primero, mejor dicho, del Código Nacional Procesal Penal. Y nuestra información, los datos de prueba que sostienen lo que nosotros estamos afirmando, es precisamente la solicitud del Ministerio Público motivando las razones por las cuales es necesario recabar la entrevista de ese servidor público para abonar en cuanto a sus manifestaciones, para tratar de que alguna información adicional en una ampliación de entrevista pueda permitir obtener alguna pesquisa sobre la cual seguir investigando, y entonces al defensor se le niega esa posibilidad. Con esta información, esto es, con la solicitud que realiza la defensa, exponiéndola de manera adecuada ante el juzgador, más el acuerdo donde el Ministerio Público ha negado, ya sea por falta de fundamentación y motivación, o fundamentando pero no motivando adecuadamente por qué razón considera que no es idónea la realización de ese acto de investigación. Ahora esto es el agravio del que se duele la defensa y se expone ante el juzgador. El juez deberá, bajo ese silogismo jurídico, ahora escuchar a la fiscalía, quien deberá también de exponer, mediante un silogismo jurídico, las razones por las cuales determinaron ese proceder. Si, insisto, la defensa expone de manera adecuada el silogismo jurídico, un fundamento que es la premisa mayor, más una premisa menor constituida por la información o los datos de prueba, arribando a una conclusión, pues seguramente ha de exponer de manera adecuada y controvertirá lo que la fiscalía le pueda señalar, porque no olvidemos que el Código Nacional Procesal Penal establece que el Ministerio Público deberá de señalar por qué razón considera que ese acto de investigación propuesto por la defensa no es adecuado para la investigación. Ahora, debemos de aclarar que aun y cuando un acto de investigación no sea pertinente o idóneo a la investigación del Ministerio Público, no por esto significa que éste deberá de negarse para realizar el acto de investigación, sino que
puede realizar un acto de investigación que le sea favorable a la estrategia de litigación de la defensa, aunque no le favorezca a la fiscalía. Es decir, la fiscalía no tiene ninguna facultad para negarse a realizar un acto de investigación que a todas luces le favorezca a la defensa. Verbigracia, ejemplo, cuando se le peticiona a la fiscalía que se elabore un informe en materia de video forense donde se describa cabalmente lo que se aprecia en una audio-videograbación, que esa audio-videograbación fue recabada en términos de ley con la cadena de custodia, se ha corrido traslado oportuno a cualquiera de las partes y esta información le es necesaria a la defensa para solicitar una audiencia de sobreseimiento, para incorporar esta información en juicio, en fin, pero que esa audio-videograbación, todo lo que ahí se contiene y se puede informar a través de un informe en video forense, le es útil a la defensa. Y qué mejor para los intereses de la defensa que sea la propia institución ministerial la encargada de realizar ese acto de investigación para darle toda la formalidad y evitar que se pueda tildar de suspicaz la opinión de video forense suscrita por un perito particular. Lo puede hacer la defensa, pero si se puede realizar ese video por parte de los expertos de la propia fiscalía, que desde mi punto de vista no tendría alguna razón para oponerse, porque podemos decir que la fiscalía indique, es que eso lo puede realizar la defensa, sí, pero si se trata de una defensa pública que no cuenta con esos expertos o el imputado, el vinculado, no cuenta con los medios necesarios para pagar, para erogar, para un perito particular en video forense, pues claro que existe toda la posibilidad de que el Ministerio Público lo realice a través de sus servicios periciales en la materia ya señalada. En ese tenor, pues si el defensor justifica cabalmente por qué razón peticionó esto a la fiscalía y de manera dogmática, de manera por demás simple, se negó, pues esto se expone al juzgador a través del silogismo jurídico y por lo tanto puede obtener la resolución favorable ordenando al Ministerio Público que realice el acto de investigación o que señale las razones fundando y motivando por qué ese acto de investigación no es propio. Entonces, bajo este panorama que estamos señalando, ahí podemos exponer un silogismo. En este tipo de audiencias también opera un silogismo jurídico. Y también cuando la víctima se inconforma con un archivo temporal, con una abstención de investigar, con un criterio de oportunidad o con un ejercicio de la acción penal. Existe una ley que prevé la impugnación y se sostiene con datos de prueba con los cuales se impugna la determinación ministerial. En pocas palabras, aplicamos el silogismo jurídico, premisa mayor más premisa menor, arribando a una conclusión. No sé si con esto, de alguna manera, hayamos dado contestación al cuestionamiento de nuestra compañera Avi, que indicó por cómo se puede exponer en una audiencia de impugnación contra determinación ministerial. Perfecto. Perfecto, compañera Gaby, le ha quedado claro. Maestro, por acá en redes nos preguntan si también pudiera ser una omisión cuando se pide el congelamiento de cuentas para cuestión de reparación de daño y el Ministerio Público no solicita la audiencia para ese tipo de acciones. Ya estamos hablando ahí que esta es una providencia precautoria, el embargo de bienes, conforme al 138 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Estamos hablando de que la providencia precautoria es la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentran dentro del sistema financiero, conforme al párrafo primero, fracción segunda del 138 del Código Nacional Procesal Penal. Si la pregunta, porque no me quedó muy clara, si la pregunta se refiere a que si a través de una audiencia vamos a ir a quejarnos del Ministerio Público que sin habérselo peticionado al juzgador se ordenó la inmovilización de cuentas y demás valores, pues me parece que ahí lo procedente sería
acudir al juicio. Hay O una sea, la jurisprudencia. víctima solicita para para garantizar su reparación del daño, precisamente esta providencia precautoria, la inmovilización, pero el Ministerio Público no se pronuncia al respecto, y si eso lo podríamos considerar como una omisión del 258. Ya. Yo entendí que eh, yo entendí que dictó la providencia precautoria ordenando la inmovilización de la cuenta y de esto se dolía el investigado, pero la pregunta es, si habiendo peticionado la víctima al Ministerio Público, este se negó o simplemente no realizó el acto de investigación, Así es, ¿correcto? correcto. Ah, perfecto. Me queda clara la pregunta. Sí, es claro. Es claro que este tipo de situaciones se puede acudir ante el Ministerio Público para impugnar la determinación ministerial conforme al 258 párrafo primero, porque ya indicamos que la jurisprudencia ha establecido que todas las omisiones del Ministerio Público dentro de la investigación son impugnables a través del recurso establecido en el artículo 258 de la ley instrumental de la materia. No solamente los 4 ya señalados, hace unos momentos, sino cualquier situación. Si efectivamente en la práctica ha acontecido esto, de que se le peticionó al Ministerio Público y este se negó o incluso no señaló, no se pronunció, no dictó un acuerdo y no mucho menos o lo dictó, pero porque ha acontecido en la práctica que lo dictó, pero no lo comunicó oportunamente a la víctima, es impugnable la omisión de dictar el acuerdo es impugnable. La omisión de que habiendo dictado el acuerdo no lo notificó, también es impugnable. Y el hecho de que habiendo contestado, habiendo dictado un acuerdo y habiéndolo comunicado a la víctima, si no fundó y motivó adecuadamente esa determinación, también es impugnable ante el juzgador, porque recordemos que el juez de control toma su nombre precisamente porque controla la investigación. Dentro de la inicial, la investigación que realiza el Ministerio Público. Y en la investigación complementaria, la que realizan Ministerio Público, asesor jurídico y defensa. En su caso, también el imputado vinculado, porque este no está exento de una investigación, puede realizar actos de investigación por sí mismo, porque también interpretando la norma constitucional es un derecho que tiene para investigar, porque precisamente es el que se encuentra dentro de ese proceso penal que se le ha imputado o se ha aperturado en su contra. De tal suerte que el juzgador, como órgano de control, verifica la actuación de cada una de las partes técnicas dentro de la investigación inicial y dentro de la investigación complementaria. Incluso, si se me permite sostenerlo, fenecida la investigación complementaria. Entonces, también dentro de la etapa intermedia, en la fase escrita y en la fase oral, también ahí el juez toma su nombre de control porque precisamente lleva un control de todas las actuaciones que realizan todas las partes técnicas, incluso las partes no técnicas, concretamente las partes procesales que componen el citado proceso. De tal forma que sí es impugnable todos estos supuestos donde el Ministerio Público no lo acuerda o lo acuerda pero no lo notifica o incluso lo acuerda y lo notifica pero no satisface los requisitos de ley. Son impugnables estas determinaciones. ¿Qué pasaría en el primero de los supuestos? Bueno, que se le ordena al juez que dicte el acuerdo correspondiente porque omitió lo establecido en el artículo 8º, párrafo primero del Pacto Federal. No dio puntual contestación a una petición de un gobernado. ¿Qué pasaría entonces si lo dicta pero no lo comunica? Pues con mayor razón, porque no dictó el acuerdo pero no lo comunicó oportunamente dentro de las 24 horas a que se refiere al capítulo de las notificaciones, artículos 82 a 91 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a la persona que solicitó ese acto de investigación y que se resolvió, pero no se le comunicó oportunamente. O bien que, habiendo acordado y comunicado la resolución, no satisface los presupuestos establecidos en el artículo 16, párrafo tercero del pacto federal. Entonces, párrafo primero del pacto federal. En ese tenor, pues, es claro que es impugnable cualquiera de los supuestos ya. Perfecto.
Tenemos un problemita de conexión ahí con el doctor. Vamos a esperar tantito. Doctor, ¿me escuchan? Sí, ya estamos, doctor. Se le Gracias, cortó un gracias, poquito. doctor, perdón. No se Que sí, preocupe. perdón, creo que tengo que abonar una ficha amigo de 20 pesos para seguir teniendo datos personales. No No, se no es cierto, preocupe, algún problema aquí doctor. con el internet. Bien, doctor. Perfecto. No sé si hay alguna otra interrogante, algo que Había quiera otra comentar. interrogante, pero tiene que ver precisamente con lo que acaba de comentar respecto de que si no se lleva a cabo la notificación de la diligencia solicitada por la asesoría jurídica, si esta aplicaba para la víctima. Ya nos acaba de abordar ese tema. Pues doctor, no tenemos ninguna otra pregunta por el momento. De nuestra parte, de verdad, agradecerle como siempre su gran amabilidad, el hacernos un espacio en su agenda y de verdad un gusto siempre tenerlo por acá. Le hacemos llegar a la brevedad su constancia digital por habernos venido a compartir este tema. Una excelente exposición de parte de varios compañeros que hacen sus comentarios en el chat, de parte del licenciado Israel Juárez, la compañera Avi y muchos compañeros, y bueno, pues de parte de la barra también, muchísimas gracias, doctor. Un abrazo fuerte y buena tarde para todos. Que Dios los bendiga. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí. Sabe que Al esta es su contrario, casa. doctor. Al contrario, doctor, muchísimas gracias a usted y a todos por acompañarnos. Espero que esto haya sido de utilidad. Si así fue, bueno, se consiguió el objetivo trazado. Si no fue así, bueno, pues esperemos Seguramente, que doctor. más adelante pudiera. ¿Perdón? Seguramente que así fue, doctor. Gracias, doctor. Esperemos que sí haya sido y que este tiempo que invirtieron, pues les sea de mucho provecho para todos los que nos acompañaron. Gracias, un saludo, igualmente que Dios les bendiga. Igualmente, buena tarde. Buena tarde, compañeros. Gracias, saludos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, muy amable. Gracias, Rogelio. Excelente. Muchas gracias, doctor. Felicidades. Gracias. Bueno, ahí nos vemos luego. Hasta la próxima. Buenas tardes.